Súper, se nos están sumando todas las personas. Bienvenidos Sí, a todas y a todas. Tal cual. Vamos a esperar unos minutos antes de comenzar para que se puedan conectar todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Hola, buenas Mientras nos... tardes ya, ¿cierto? Buenas, Sí, sí, muy buenas tardes. buenas tardes, tal cual. Por mientras Súper nos buenas pueden tardes. ir comentando en el chat de qué empresa vienen, de cuál es su organización, para que vayamos reconociéndolos y reconociéndolas. Y se está conectando. Cristillani, yes, de empresa SB. Hola Cristi. Hola Ricardo. Recuerden siempre en la sección de chat poner para todos, porque siempre aparece la opción de anfitrión y panelistas. Así que si es que ustedes quieren que el resto de los participantes puedan ver, deben cambiar la configuración a todos. Ahí se están De conectando hecho a mí todas. me sale para anfitrión y panelistas. Todos. Exacto. Y así todos van a poder ver la información. Ahí se nos están conectando de Adidas, Reebok, McDonald's, Decathlon. Bienvenidos a todas y a todas, de París. Estamos esperando unos minutos para que se conecten todos nuestros invitados, nuestras invitadas, y vamos a dar inicio a esta interesante sesión, junto con Juan Cristóbal Concha. Hola, hola. Ahí tenemos Qué a entretenido, Sebastián tantas empresas Bechipi. juntas. Muchas empresas tenemos hoy día invitadas. Sí, Sí, qué entrete. muchas empresas. Oye, sí, esto no es solo gente de Chile, ¿cierto? Sí, tenemos personas de distintas regiones también, empresas que han decidido invitar a distintas sucursales que no están en Ya, Chile, por supuesto, pero sí en Latinoamérica, para que se puedan sumar a conocer la información que hoy día nos van a compartir. buenísimo. Tenemos acá a México, Antofagasta, nos están comentando. Recuerden que pueden dejar siempre sus preguntas en el borde inferior de la pantalla, aparece la sección preguntas y respuestas, ahí ustedes pueden dejar todas sus preguntas para Juan Cristóbal y nos las tomaremos una vez que termine, por supuesto, la exposición. Bienvenidos a todas y a todas. Vamos a esperar 2 minutos más y damos inicio también en honor al tiempo, por supuesto, y a las personas que ya están conectadas. Se están conectando de Buenos Aires por parte del JP Morgan, Así veo. EY Chile. Súper bien. Jefferson de Brasil, bienvenido Jefferson. JP Morgan, Colombia. Muy bien, JP Morgan. Qué interesante que quieran participar y se hayan podido unir a esta sesión. Buenísimo, sí. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas personas tenemos también conectadas de Brasil. Y también han aparecido también, por supuesto, de Argentina, Colombia y México. Desde México. Carla Arnaiz, desde México. 1 minuto más entonces y comenzamos. También para que podamos tener el espacio suficiente para poder resolver todas sus preguntas y entregar la información necesaria. Hola Clau, de Chile por acá, nos comenta. Marcela Román, JP Morgan. Hola a todos. Qué entrete. Oye, somos 100. Wow. Llegamos a los 100, sí. Ya llegamos a Sí, los 100. 3 dígitos. Estaban preguntando si este webinar va a quedar grabado y disponible. Sí. Efectivamente, sí. A todas las personas que participaron de este webinar, luego les vamos a mandar, por supuesto, la grabación para que puedan revisarlo posteriormente con el link. Así que no se lo van a perder de igual modo. Mira, Ornella. Saludos, Ornella. Una amiga mía. Ah, Nombre Ornella de conocido. Luca. Sí, Hola, nombre Ornella. conocido. Me encanta. Súper. ¿Les parece si damos entonces inicio a esta sesión en honor al tiempo, por supuesto, y a todas las personas que ya están conectadas?
Bienvenidos a todas y a todas, un gusto tenerlas acá. Estamos muy felices de poder recibirlos con esta interesante sesión, donde vamos a aprender sobre el trato afirmativo para la comunidad LGBTI, por supuesto, y vamos a hablar sobre un espacio, de cómo generar un espacio seguro para la comunidad LGBTI, y por supuesto también dirigido a público LGBTI y personas que son aliadas, no son parte de la comunidad. Mi nombre es Javiera García, yo soy líder de proyectos de Pride Connection, red de empresas que se dedica a trabajar por la inclusión de personas de la diversidad sexual y de género. Y por supuesto, hoy día ustedes están presentes porque sus organizaciones pertenecen a la red a la red Pride Connection. Hoy en día estamos generando este webinar no solos, sino también estamos en compañía, por supuesto, y en colaboración de JP Morgan. Y nos acompaña Sebastián Gallero, analista de finanzas de JP Morgan, y por supuesto ya le doy la bienvenida, sin querer extenderme, a Sebastián. Seba, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por sumarte a este webinar y muchas gracias también, por supuesto, por colaborar con una de las instancias de sensibilización muy importantes para la red. Muchas gracias, Javiera. Bienvenido Red Pride Connection a este webinar Comunidad Feliz y Segura, presentada por Juan Cristóbal Concha. Como dijo Javiera, mi nombre es Sebastián Gallero, soy co-chair del VRG Pride de JP Morgan. Le agradezco a cada uno de ustedes por participar de esta charla. Las microagresiones y discriminación dentro de los espacios de trabajo ocurren más de lo que pensamos o de lo que nos gustaría, por lo que es fundamental que todos podamos compartir aquí un espacio de aprendizaje. Ya con un pie en el año 2022 y luego de un año bastante agitado, me gustaría agradecer a toda la comunidad por el gran trabajo que entregamos a la sociedad, ya sea con los diferentes webinars que se impartieron durante todo el año, como las mentorías y las otras iniciativas que llevamos adelante en la red. Sin lugar a dudas, somos todos agentes de cambio y es increíble el poder que tenemos como comunidad y a partir de la fundación y la comunidad Pride Connection. También quiero agradecer a Emilia y a Javiera por el apoyo durante este año, por todas las gestiones que se hicieron para que nosotros como JP Morgan podamos organizar este evento abierto a toda la comunidad, a toda la comunidad de Pride Connection, y también todas las iniciativas que se han implantado en el año. Así que muchas gracias por participar, va a estar con todo esta. Aquí me enteré hace un rato que es la última del año, así que nada, a disfrutar y a aprender este espacio y aprovechar al máximo. Ahora doy paso a Juan Cristóbal para que comience con su presentación y eso, agradecer a todos. Mil gracias. Gracias, Sebastián. Gracias. Gracias también a Javiera, a Emilio. Bueno, hola a todos, a todas y a todos. Mi nombre es Juan Cristóbal Concha, me dicen Juancri. Soy psicólogo clínico, especialista en diversidad sexual y de género. Y yo me digo a mí mismo que soy un psicólogo LGBT+, para personas LGBT+. Yo también soy parte de la comunidad. Y la idea de esta charla es que sea una charla interactiva, una charla que ojalá puedan disfrutar y puedan aprender. Como Javi decía, las preguntas las vamos a ir dejando para el final, pero si es que les van surgiendo preguntas, pueden ponerlas en el chat, en esa cajita de preguntas que comentaban, y así se van a ir recopilando y al final las vamos a ir pudiendo responder. En honor al tiempo yo voy a hablar, y espero no marearlos. Al principio puede ser un poco complejo, yo lo sé, yo me demoré mucho tiempo en aprender este tipo de temáticas, pero es normal. Si es que ustedes están teniendo algunas dudas y todo, es súper normal. Y yo voy a estar acá tratando de explicarles todo esto en fácil. Así que bueno, comencemos, no perdamos ni un minuto más para ya comenzar esta hermosa charla. Muchas gracias nuevamente a JP Morgan por hostear esta charla y también por invitar a todas las otras compañías que son parte de la Red Pride Connection. Bien. Empecemos entonces. Bienvenidos. Instrucciones: la modalidad webinar mantendrá sus micrófonos y cámaras apagadas. Duración aproximada unos 90 minutos, y va a ser como una hora de charla y después unos 20 a 30 minutos de preguntas o de comentarios. Y las preguntas a través del chat, como yo ya les había pedido, por favor. ¿Quién soy? Yo ya les he adelantado entonces que me pueden decir Juancri, mi nombre es Juan Cristóbal Concha, y soy un psicólogo LGBT+, para personas LGBT+. ¿Por qué pongo esta slide? Porque no solo me importa que ustedes sepan quién soy y quién está dictando esta charla, sino para que ustedes sepan por qué empecé a hacer o empecé a atender a pacientes de la diversidad sexual.
Yo llevo en esto, en este público de personas, digamos, hace ya unos 4 años, ya casi llegando a los 5, porque yo mismo, a la hora de buscar terapia, pasé por varios psicólogos antes de llegar a mi ya cuarta psicóloga, que fue mi psicóloga amada, con la cual estuve unos 2 años aproximadamente y me ayudó mucho. Pero antes de ella, yo pasé por 3 psicólogos previamente, que de alguna u otra forma, y sin la intención de, terminaban igual discriminándome con ciertas microagresiones que cometía, no ciertos dichos, por ejemplo, no sé, me comentaron, el primer psicólogo que fui me dijo que yo era homosexual porque mis padres se separaron cuando yo era muy chico, entonces yo no recibí la influencia de mi padre. Entonces, claro, me preguntaron, me dijeron ese tipo de cosas, me dijeron otras cosas incluso más graves que no van al caso, y yo dije, ¿estaré siendo yo muy exagerado con los psicólogos? ¿Estaré siendo muy exigente? Y en realidad después me di cuenta que no, que es algo que ocurre, es algo que pasa. De hecho, la cuarta psicóloga con la que yo estuve, que es la psicóloga que yo les dije que me sirvió, ella estaba capacitada en diversidad sexual. Y ahí me di cuenta que justamente las necesidades de la población LGBTQ+, son muy distintas a las necesidades de una persona que es heterosexual cisgénero. Y eso, digamos, esa violencia simbólica se refleja también en la consulta psicológica. Por eso a mí los pacientes me escogen, no por mis años de experiencia, como podrán ver, sino que porque se sienten de alguna forma identificadas conmigo y porque muchos de ellos también, de ellas quiero decir, también han pasado por lo que yo pasé en consulta. Así que desde ahí yo me visibilizo mi orientación sexual en todas mis redes sociales, en la consulta, los pacientes saben que yo soy gay y me encanta hacerlo. A mí siempre se me dijo que no se podía hacer, que yo no podía como psicólogo hablar sobre mi orientación sexual y yo no quise hacerlo porque si es que yo estoy ayudando a las personas a que se acepten a sí mismas, claro que yo también tengo que aceptarme a mí mismo desde mi propia orientación sexual también. Así como cualquier persona asume que igual su psicólogo es heterosexual, yo digo que no. Yo soy gay. Bien, ¿qué veremos entonces en esta charla? Vamos a ver un breve resumen del ABC de la identidad sexual, porque yo sé que muchos de ustedes ya están capacitados en lo que es la temática LGBT+, pero vamos a hacer un breve repaso, ya para contextualizar un poco esta charla. Después vamos a hablar de qué son los roles de género y la heteronormatividad y cómo esto influyen en los lugares de trabajo, cómo se percibe la diversidad en el lugar de trabajo y cómo generamos espacios seguros para la diversidad. Y al final, si es que hay personas LGBT más acá, también voy a dar un par de tips para cómo hacerlo para yo, si soy una persona LGBT más, poder mostrarme más auténticamente en mi lugar de trabajo. Bien, empecemos entonces. Ya, voy a quitar esta cosita de aquí que me está tapando. Ahí sí. Bien, este es el breve resumen de lo que es la identidad sexual o el ABC de la diversidad sexual. ¿Sí? Contexto, este es el gingerbread person, que se llama gingerbread person por galleta de jengibre, que se dice genderbread en inglés, y ahora estamos hablando de, perdón, se dice gingerbread, y ahora estamos hablando de genderbread. Sí, hacen un juego de palabras con el género, gender igual a género. ¿Sí? Entonces por eso se pone una galletita de jengibre. Y en realidad hoy día está un poquito desactualizado, pero en términos prácticos vamos a seguir utilizándolo porque en realidad hoy día se habla de que la sexualidad es un espectro, pero también que puede ser un campo, ¿sí? Y esta lámina la ve como un espectro. Pero en términos prácticos vamos a seguir utilizando esto porque igual sigue sirviendo y de hecho es la que yo ocupo cuando trabajo con padres, por ejemplo, que creo que es más fácil de digerir. Entonces vamos a hablar de qué es la identidad sexual. La identidad sexual es un tipo de identidad que, digamos, pensemos que el concepto de identidad es un concepto paraguas, ¿sí? Identidad a secas, ¿ok? La identidad es el quién soy. Yo, como Juan Cristóbal, soy una persona alegre, que le gusta salir, a veces medio mañoso, que mide 1,74, ¿sí? Yo voy configurando un quién soy. Esa es mi identidad. Y dentro de la identidad hay varios tipos de identidad. Está la identidad política, con qué sector político me identifico. Está la identidad relacional, cómo yo me veo a mí mismo con las relaciones. Está, no sé, esto de identificarse como vegano, como vegetariano, como pescetariano. Está esto de identificarse con algún partido de fútbol, ¿sí? Con el Colo-Colo, el Manchester United, el Barcelona. Entonces nosotros tenemos varios tipos de identidad. La identidad laboral, por supuesto, con qué voy a querer estudiar, cómo yo me identifico con mi trabajo. Y dentro de una de esas patitas, además, está la identidad sexual. Y la identidad sexual es todo esto que ustedes ven acá, estos 4 conceptos.
La identidad de género, la expresión de género, el sexo biológico y la orientación sexual. ¿Sí? Entonces nuestra identidad sexual lo componen estos 4 elementos. ¿Solo las personas LGBT+ tienen estos 4 elementos? Claro que no. Todos, todas y todes tenemos una identidad sexual, así como podemos tener una identidad política, una identidad laboral, relacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces la identidad de género, según este diagrama, sería lo mental, ¿sí? Es esta concepción respecto al género, esta vivencia interna y propia y subjetiva que cada persona tiene respecto al género. Y esta identidad de género es un espectro que puede ir variando desde los 100% mujer hasta los 100% hombre y entre medio, ¿sí? Dentro de esto sería la población no binaria, que probablemente no han escuchado, que son las personas que no se identifican ni como 100% hombre ni como 100% mujer, que puede ser una mezcla de las dos, una mezcla de varios géneros, ningún género, etcétera, 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 ¿sí? Más allá de las etiquetas propiamente tal, a mí me interesa que ustedes sepan que hay más de 2 géneros. Hay más de lo mujer y más de lo hombre. ¿Sí? Están las personas demisexuales, las personas agénero, las personas bigénero, las personas pangénero, etcétera, 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 que no van al caso, por supuesto, pero para que sepan que hay más de hombres y mujeres. Aquí también entra la categoría de personas transgénero y las personas cisgénero, porque probablemente han escuchado a las personas transgénero y las personas cisgénero. Las personas transgénero son las personas que no están conformes con el género asignado al nacer, y las personas cisgénero son las personas que sí están conformes con el género asignado al nacer. Que si es que hay preguntas con eso, podemos verlas más adelante. La expresión de género es todo esto de aquí. Es el cómo mostramos lo que somos. Entonces la identidad de género es el quién soy, y la expresión de género es el cómo mostramos eso que soy, que también puede ir desde una expresión de género muy femenina a una andrógina, a una masculina. Y yo puedo estar aquí, puedo estar en el medio, puedo estar aquí, puedo estar en el extremo, y así. Según lo que cada persona entienda de cómo, o sea, según lo que cada persona entienda respecto al género. ¿Qué pasa? A veces sucede que la expresión de género no necesariamente se condice con la identidad de género. Por ejemplo, una persona trans que aún no ha hecho su transición, podría tener una expresión de género masculina, pero tener una identidad de género como mujer, por ejemplo. Un hombre gay en el colegio, me estoy pensando, o pacientes míos que tengo, que reprimen ciertos aspectos de su expresión para que, entre comillas, no se les note. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Cuando yo reprimo aspectos del quien soy en mi expresión, es donde empieza a haber problemas de la salud mental. Cabe recalcar que yo soy psicólogo clínico, por ende toda esta sesión va a estar vinculada y conectada a qué es lo que pasa dentro de la mente y de las emociones de una persona LGBTQ+. ¿Sí? Yo no me voy a meter tanto en el área organizacional, sino que me voy a meter más en el área afectiva, individual e identitaria de cada persona. ¿Ok? Sexo biológico va desde lo hembra hasta lo macho y lo intersexual. ¿Sí? También es un espectro. Hay más de 120 formas distintas de ser una persona intersexual, que son las variaciones en los cromosomas, en la fisiología, en la anatomía de la persona y así. ¿Ok? Que aquí en este diagrama lo ponen en los genitales, pero claro, como les dije, también puede tener que ver con todo lo endocrinológico de la persona. Y la orientación sexual, también, aquí lo ponen desde este lado, que es esta atracción romántica, erótica, emocional, física y o sexual que una persona puede tener hacia un género, otro género, ambos géneros, varios géneros o ninguno. ¿Sí? Que puede ir desde lo heterosexual, desde lo 100% heterosexual, hasta lo 100% homosexual. ¿Ok? También yo puedo estar aquí, puedo estar aquí, puedo estar aquí, o puedo estar en cualquiera de estos rangos de la orientación sexual. Bien, ojo que aquí digo y o, porque una persona puede, por ejemplo, sentir los 5 tipos de atracción hacia un género, pero, por ejemplo, solamente sentir atracción sexual erótica hacia otro. ¿Eso lo hace bisexual? ¿Lo hace pansexual? Da lo mismo. Cada persona entiende su etiqueta como quiera entenderla. Si yo siento estos 5 tipos de atracción, romántico, emocional, físico, erótico y sexual, hacia un género, y siento atracción sexual y erótica hacia otro, yo me puedo seguir identificando como heterosexual. Porque la orientación sexual tiene que ver con la identidad sexual, que tiene que ver con la identidad. Por lo tanto, la identidad sexual es algo que se construye a lo largo de la vida. Cuando a mí las personas me preguntan, Juanqui, pero ser gay o ser lesbiana o trans o lo que sea, ¿se nace o se hace? Los dos. Porque la identidad sexual es un proceso identitario y la identidad tiene que ver con temas biológicos, con temas químicos, pero también con temas de el contexto, la época en la que vives, las experiencias que has vivido. Entonces, a la vez se hace y se nace, porque justamente tiene que ver con un tema de identidad.
que yo como persona gay tenga, por ejemplo, encuentros con mujeres, probablemente lo pase bien, pero eso no me va a hacer bisexual o eso no me va a hacer heterosexual, porque la orientación sexual mía, gay, tiene que ver con un proceso de construcción identitaria que surge a lo largo de toda la vida. Bien. Si les quedaron dudas, por favor, al final, es normal que queden dudas. Esto me da pero para 3 horas de clase, así que si les quedaron dudas, es muy normal. Pero voy a avanzar a lo que nos convoca, que es esto. ¿Qué pasa en los lugares de trabajo en relación a las disidencias sexuales? Chicos, chicas, chiques, aquí voy a necesitar su ayuda para que estén así con los dedos bien listos en el chat, porque necesito de su participación. ¿Qué vemos acá? Vemos a los símbolos universales que se reflejan en hombres y mujeres, ¿cierto? Esto uno lo puede ver en los baños, lo puede ver en los camarines, o en cualquier tipo de situación en la que es necesaria una separación de géneros binarios, lo masculino y lo femenino, o lo hombre y la mujer, ¿sí? Según la sociedad, y aquí necesito de su participación en el chat, según la sociedad, ojo, no según ustedes, según la sociedad, ¿cómo deberían comportarse los hombres? ¿Cómo deberían ser los hombres? ¿Qué actividades deberían hacer los hombres, según la sociedad? No según ustedes. Aquí voy a ir a abrir el chat para ir viendo sus respuestas. No llorar, bien. ¿Qué más? Trabajo pesado, rudo, uy, fuerte o ronca, no mostrar emociones. Viriles, proveedor, masculino, fútbol, proveedor, no sentimental. Oye, mucha deporte, jugar fútbol, mantener económicamente, sin sentimientos, saber arreglar las cosas. Perfecto, muchas gracias por su participación. Peludos, los hombres no lloran, machistas. Exactamente. Y según la sociedad, no según ustedes, según la sociedad, ¿cómo deberían comportarse, sentir, ser las mujeres? ¿Cómo deberían ser las mujeres? Sensibles, delicadas, femeninas, depiladas, frágiles, madres, cuidadoras, sumisas, delgadas, damas, lloronas, tiernas, sentimentales, contenedoras, señoritas, mamás, virgen hasta el matrimonio, educadas, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta, muchas gracias por la participación, de verdad, se lo agradezco muchísimo, me encanta que estén atentos. Y esto, querides, yo siempre lo pregunto, y cada vez que lo pregunto, siempre recibo el mismo tipo de respuesta, siempre, sin excepción. Hombres rudos, masculinos, que les gusta el deporte, que les gusta la mecánica, que no son sensibles, que no muestran sentimientos, que toman la iniciativa, etc. Y mujeres delgadas, sumisas, damas, señoritas, dueñas de casa, madres, sentimentales, etcétera, etcétera. Siempre, sin excepción. Eso, querides, habla de los roles de género. Esos son los roles de género, o también llamados normas de género. ¿Qué son las normas de género? Es esta gran nube que habita encima de todos nosotros, que dictamina cómo deberían comportarse hombres y mujeres respecto al género con el que se identifican, ¿sí? Entonces, según la sociedad, todos los hombres deberían comportarse de la forma que ustedes me dijeron, y todas las mujeres deberían comportarse de la forma que ustedes me dijeron. Todas. Y es curioso, porque si ustedes lo piensan minuciosamente, esto no está escrito en ningún lado. No está escrito en una ley, no está escrito en la Constitución, no está escrito en piedra, no está escrito en ningún lado, pero por alguna extraña razón, nosotros y nosotras las seguimos al pie de la letra igual. Y quien no siga esa norma es castigado o castigada, ¿sí? Estos son lo que son las normas de género, y por eso existe la discriminación. Yo les voy a contar el caso de un profesor de baile mío, cuando yo estaba en la universidad, que debido a su expresión de género muy femenina, todos asumíamos que era gay, porque era obvio. ¿Qué pasó? Una vez llevó a su señora y a sus hijas a las clases de baile, y ahí todos supimos que era hetero, nos dijo que era hetero, y que toda su vida recibió bullying porque todo el mundo pensaba que era gay. Porque le gustaba bailar, porque tiene una expresión de género más femenina, porque se juntaba con mujeres. Entonces tuvo un colegio, o recibió en el colegio un bullying homofóbico muy terrible, producto de esta expresión de género femenina, y porque todo el mundo pensaba que era gay. Cuando mi profesor es hetero, ¿sí? Lo mismo con mi mamá le gustaba subir los árboles, le gustaba jugar con camiones, odiaba las Barbies, siempre que le regalaban una muñeca la tiraba al basurero. Y también, por supuesto, que recibió de mucha crítica, producto de que no se estaba comportando como una señorita. Y mi mamá también es heterosexual. Entonces, a lo que voy con esto, es que la persona, independientemente de su orientación sexual,
puede recibir discriminación ya que no se ajusta a los roles establecidos, a los roles de género. Y si también lo pensamos, los roles de género es sí o sí una construcción social. Es algo que tiene que ver con las ideas que se van formando en torno a la sociedad y la época. Antes era un signo de hombría y de realeza que los hombres usaran pelucas, que usaran maquillaje con el lunarcito ahí, que usaran tacos, que usaran medias, ¿sí? Antes las mujeres no podían usar pantalones, ¿sí? De hecho, en este mismo símbolo vemos cómo a la mujer se la asocia directamente con una falda, cuando ¿por qué no un hombre no podría usar falda? O ¿por qué no este personaje negrito de acá, por qué no podría ser una mujer? Las mujeres también usan pantalones, ¿sí? Entonces todas esas son construcciones y símbolos sociales que nosotros vamos internalizando y que es muy importante de ir cuestionando y saber que son construcciones sociales, y como son construcciones sociales podemos ir cambiando igual. Y así, justamente, dejar que las personas puedan comportarse y ser como que. ¿Qué más? ¿Qué vemos acá? Aquí lo que estamos viendo es una imagen de una pareja de mujeres que está intentando entrar a algún lugar. Pensemos en un bar. Pero la puerta, la entrada de la puerta es esta forma, ¿sí? Que como yo les dije, esto también podría ser un hombre, o sea, una mujer, y esto podría ser un hombre, da lo mismo, pero sabemos que socialmente y universalmente se asocia a que aquí hay una pareja de un hombre y una mujer. Entonces dos mujeres no podrían entrar a este lugar. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué muestro esta imagen? Este es el concepto que se llama la heterocisnormatividad, que probablemente lo han escuchado, permiso. O tal vez han escuchado la heteronormatividad. ¿Sí? Hoy día el concepto de heterocisnormatividad es un poquito más actualizado. ¿A qué me refiero con la heterocisnormatividad? Es la idea de que lo heterosexual y cisgénero es lo normal, lo correcto y lo obligatorio, y que todo lo que escape de eso es considerado como anormal. La heterocisnormatividad o la heteronormatividad es yo, por ejemplo, ir a una tienda, a una florería, a una tienda de flores, comprarme un ramo de flores rojas, e ir donde el cajero o la cajera, y que la cajera o el cajero me pregunte, ¿es para su novia? ¿Es para su esposa? ¿Es para su polola, como decimos los chilenos? Es asumir que yo voy a un restaurante y pido una mesa para dos, y el garzón o la garzona me pregunte, ¿está esperando a su señora? ¿Está esperando a su esposa, a su novia? Es asumir que yo, como luzco como un hombre, necesariamente tengo que tener una pareja mujer. La heterocisnormatividad es asumir que el bebé que está por nacer, si es que es un macho, por ejemplo, o sea, si tiene pene, necesariamente va a ser un hombre. Eso es cisnormatividad, pensar que todos vamos a ser cisgénero. ¿Ok? Es decir que, ok, esta niñita que viene va a ser una niñita porque tiene vagina, entonces le vamos a comprar todo de rosado, que ahí hablaría de los roles de género también. Es asumir que esa niñita o esa persona con vagina necesariamente va a ser una niñita, identidad de género, y que necesariamente le va a gustar el color rosado, ¿sí? Roles de género asociados lo rosado a lo femenino, ¿sí? Es pensar que todos somos heterosexuales o cisgéneros hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Saliendo del closet. Debido a, iba a decir gracias, pero no es gracias, debido a la heterocisnormatividad es que existen hoy día las salidas del closet, es que las personas tenemos que salir del closet, porque todos, todas, todes, asumen que uno es heterosexual o que uno es cisgénero, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? ¿Cómo yo puedo decir, no, no soy hetero, saliendo del closet? ¿Sí? Si es que nosotros dejáramos de pensar que todo el mundo es heterosexual, que todo el mundo es cisgénero, probablemente las salidas del closet ya no sean tan necesarias. De hecho, la tendencia es que hoy día, sobre todo en la comunidad más joven, de las personas, los adolescentes de hoy, ya están saliendo mucho menos del closet, por lo menos con sus compañeros, con sus familias todavía sí. Pero la tendencia es que con sus compañeros ya no tienen que salir tanto, porque se permite mucho más la exploración con tu mismo género o con diversos géneros, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros nos cuestionemos cuando le preguntemos a nuestro sobrino en Navidad, sobrino, ¿y cuándo la novia? ¿Cuándo la polola? Puede ser pololo, puede ser que esté soltero y que no esté buscando novia, sino que está buscando novio, ¿sí? Tenemos que cuestionarnos todas esas actitudes que nosotros tendemos a hacer producto de que hemos internalizado esta heteronormatividad o esta heterocisnormatividad en nosotros mismos.
y tenemos que ir cuestionándola para justamente no pasar a llevar a las personas. Yo recuerdo una charla que hice a una startup hace poquito, de uno de los colaboradores contaba que él es brasilero y que cuando llegó al trabajo, ellos trabajan de forma presencial, los compañeros hombres les decían, oye, ¿cómo son las mujeres allá en Brasil? Me imagino que son súper, no sé, sabrosas o lo que sea, y él es gay. Y claro que se sintió muy incómodo con esta pregunta, porque además era nuevo en la compañía, y no pudo decir que en realidad no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres. Pero claro, como es un hombre que viene de Brasil, se asumió, no sé por qué, pero se asumió que era heterosexual. Y esas cosas todos los hacemos, todos. Bien, sigamos. ¿Qué más? Porque es importante hablar de personas LGBT más en el trabajo. Existe una discriminación evidenciable en los lugares de trabajo. El 89,3% de la población LGBTQ+, ha sido discriminada al menos una vez en su vida, y el 62,3% ha sufrido delitos relacionados con su identidad. Esto según la Subsecretaría de Prevención del Delito en el año 2021. Casi el 90% de la población ha sido discriminada y más de la mitad de las personas han sufrido algún delito relacionado con su identidad. Entonces, claro que la discriminación existe. 67,7% de las personas LGBTI no visibiliza su orientación sexual y o identidad de género frente a colegas, aumentando en 85,6% cuando se trata de jefaturas o altos directivos. ¿Por qué? No porque necesariamente no quiera, no porque se me olvidó, no porque creo que no es importante, porque está en juego la discriminación, está en juego el rechazo, está en juego el ser expulsado de la compañía, está en juego el no ser ascendido a más escalafones dentro de la compañía. Entonces prefiero ahorrarme esto y que se piense que vivo una vida normal, heteronormativa, ¿cierto? Para yo poder mantenerme en mi lugar de trabajo, para poder mantenerme en aquello que me da de comer, ¿cierto? Entonces, si lo piensan, 85,6% es mucho. El 50,4% señaló que les resultaba difícil o muy difícil encontrar trabajo, aumentando un 65,8% en grupos trans. Insisto, no porque las personas LGBT más tengamos menos capacidades, tengamos menos talento, seamos menos inteligentes, sino que es justamente producto de la discriminación, ¿sí? Por ello, muchas personas, sobre todo mujeres trans, terminan ejerciendo el trabajo sexual, no necesariamente porque quieran, tal vez algunas sí, pero les aseguro que son las pocas, sino que producto de la discriminación sistemática que han vivido en los lugares de trabajo, producto de que no son contratadas o de que son expulsadas, y así. ¿Okay? El 67,5% de las personas LGBTI ha sido discriminado en su lugar de trabajo, aumentando un 85,7% en personas trans. Entonces, no es algo como que nosotros no lo decimos, insisto, porque no queramos, es por este miedo a ser discriminados, a ser rechazados, a que nos hagan algo, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Las personas LGBTI son 4 veces más propensas a suicidarse que sus pares hetero y cisgénero. Y las personas LGBTI que sufrieron de rechazo familiar tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse. 1 de cada 4 personas de la comunidad LGBTI+, ha cometido al menos un intento de suicidio. No estamos hablando de solamente pensarlo, sino que lo ha intentado. 1 de cada 4 personas LGBTI+. ¿Sí? Por supuesto que la ideación suicida o el pensamiento suicida, esta cifra aumenta mucho más. Aquí estamos hablando de las personas que lo intentaron. Les puede haber resultado o no, pero que lo intentaron igual. 1 de cada 4 es muchísimo, ¿sí? Insisto, nuevamente, no es porque las personas LGBT más tendamos a la depresión, o tendamos a la patología, o tengamos algún gen que nos hace tener menor salud mental. Claro que no. Es producto de la discriminación sistemática que hemos vivido como comunidad LGBT más. Producto de el odio que se esparce, producto de la discriminación. Pensemos que recién hace 30, 40 años se empezó a hablar de que la homosexualidad no era una enfermedad. Entonces hoy día hay mucha gente viva que creció con la idea de que ser homosexual o que ser LGBT más es una enfermedad. Entonces claro que debe haber mucha discriminación en torno, todavía. ¿Sí? Agradezco muchísimo, en todo caso, que existan estas instancias como Pride Connection para que las empresas también se capaciten y entiendan que justamente el talento LGBTI puede dar mucho aporte y que somos igual de válidos y necesarios en una compañía que una persona hetero cisgénero, pero que claro que hacen falta este tipo de capacitaciones y este tipo de enseñanzas para que nosotros veamos
la deuda histórica que tenemos con las personas LGBTI+, en temas, en este caso, y puntuales, en temas laborales. ¿Sí? Y por supuesto que en todos los temas también. Hoy día estamos hablando de los laborales. Entonces, queridos, seamos agentes de cambio. Les invito a que seamos agentes de cambio con la diversidad sexual. ¿Cómo? Mediante un trato afirmativo y competente. ¿Cómo evitar discriminar y cómo generar espacios seguros en nuestro lugar de trabajo? Para ello, primero, voy a hablarles del modelo de estrés de minorías. A ver, voy a quitar esto un ratito. Perfecto. Perdonen que ahí sí. Ya. Modelo de estrés de minorías. ¿Qué es esto? Es un modelo propuesto por Meyer, el año 2003, que habla de que las personas que están sujetas, o sea, que son de una minoría, por ejemplo, las personas LGBTI+, las personas de raza negra en un país mayoritariamente blanco, las personas en situación de discapacidad, etc., están sujetas a estrés crónico, ¿sí? Solamente por pertenecer a una minoría. No me gusta usar la palabra minoría, pero es para que entendamos el concepto. Y dentro del modelo de estrés de minoría, hay tres conceptos dirigidos directamente, digamos, a la comunidad LGBT+, que son la hipervigilancia, el ocultamiento de la identidad y la LGBTI-fobia internalizada. Esto yo se lo explico para que más o menos vayamos entendiendo qué puede estar pasando dentro de la cabeza y las emociones de una persona LGBT+, al momento de entrar al trabajo, o en realidad al momento de entrar a cualquier lado. Las personas LGBT+ podemos sufrir de hipervigilancia. ¿Qué es eso? Aumenta los niveles de atención y vigilancia al entorno producto de la sensación de que pueden existir peligros latentes. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace un tiempo, da lo mismo el motivo, pero por ese motivo, tuve que cambiarme de banco, ¿sí? El primer banco al que yo iba era un banco muy tradicional aquí en Chile, en el que, no sé, yo entraba y habían dos estatuas de leones de madera de caoba, en que me recibía un guardia mayor, todos estaban con corbata, la mayoría de los que trabajan ahí eran hombres de corbata, todas oficinas gigantes, ¿sí? Techos de madera. ¿Y qué pasa ahí por mi cabeza? Y esto también, o sea, lo digo en mi caso, pero también expandiéndolo, por supuesto, a lo que puede pasar dentro de la cabeza de una persona LGBT. ¿Qué pasa ahí? Yo digo, ok, aquí hay mucho más hombres. Quienes me discriminaban en el colegio eran los hombres. Aquí hay mucho más personas mayores. Y en general, lo que a mí me ha tocado en mi propia experiencia, quienes más discriminan son las personas mayores. Hay, no sé, madera, hay corbatas, son puros símbolos que desde mi prejuicio, por supuesto que sí, pero son símbolos que yo asocio a lo tradicional. Y cuando lo asocio a lo tradicional, se asocia directamente a una probable o potencial homofobia, LGBTI-fobia. ¿Sí? Eso es hipervigilancia. ¿Ustedes creen que alguien me hizo algo, me dijo algo, me discriminó? Nada, nadie me dijo nada, hice mis trámites como cualquier otra persona, pero a nivel interno eso no ocurre. Estoy hipervigilante del entorno producto de los símbolos que estaban pasando ahí. Y producto de mi historia, producto de mi discriminación y producto de lo que he visto en otras personas, etc. ¿Y qué pasó? Después fui a un banco, a otro banco, me tuve que cambiar de banco, en el que era un banco mucho más millennial, en que era un banco en que todas las oficinas estaban con un vidrio, en que la vestimenta era semi-informal, en que había muchas mujeres y también muchos hombres. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Ah, mira, usualmente las personas millennials son o tienden a ser más comprensivas con la diversidad, insisto nuevamente, desde mi prejuicio, desde mis creencias. Hay mujeres y quienes me defendían en el colegio eran las mujeres. Entonces, ¿qué pasa ahí conmigo? Me puedo sentir un poco más libre, más cómodo. Puedo mostrarme más. En mi cabeza está pasando que yo digo, ah, yo aquí puede ser que me pueda mostrar un poquito más. Tal vez aquí si me preguntan con quién vivo, puedo decir que vivo con mi novio. Versus en el otro lugar que yo decía, puede ser que aquí me tengo que reprimir un poco. Tengo que reprimir un poco esta expresión de género para que no me pase nada. ¿Sí? Esa es la hipervigilancia, el estar pendientes constantemente de que el entorno puede ser un peligro. Producto, por supuesto, insisto, no esto porque tengamos ideas paranoides, porque sí, es debido a nuestra historia, es debido al bullying homofóbico, es debido a la discriminación sistemática que ocurre a nivel mundial hacia la población LGBT+. Entonces, ¿cómo no estar hipervigilantes si es que efectivamente hemos recibido ese tipo de abusos durante toda nuestra vida?
¿Qué más? Eso lleva al segundo punto, que es el ocultamiento de la identidad, que es ocultar socialmente la identidad sexual, de manera que se evita manifestar lo que realmente se siente y, en definitiva, quién realmente somos. ¿Sí? Esto que yo les decía, si es que yo estoy viendo que el entorno no me favorece, los símbolos que están aquí, yo los asocio con el tradicionalismo, con el conservadurismo, oculto mi identidad. Entonces, si es que yo estoy en una compañía que no se habla de la diversidad sexual, no se visibiliza, no se manda un mail para el Día del Orgullo, por ejemplo, no se hacen políticas internas y externas en función de la diversidad, ¿qué va a pasar? Puede ser que la persona no necesariamente piense que es un lugar homofóbico, pero puede pensar que no es diverso, que no es inclusivo. Entonces me oculto. Entonces ahí es cuando dice, yo no tengo por qué hablar de mi orientación sexual o mi identidad de género en mis lugares de trabajo, porque yo vengo a trabajar, ¿cierto? Y que más adelante vamos a hablar de eso también. Y por último, la LGBTI-fobia internalizada. En los últimos años ha habido grandes cambios sociales a favor de la aceptación LGBT, pero esto no quiere decir que ya no exista una serie de ideas y creencias homófobas en muchas personas. En muchas personas, incluso en personas LGBT+. Sí, una persona LGBT+, claro que puede tener LGBTI-fobia internalizada también. Y yo les diría que todos, todas y todes quienes pertenecemos a la comunidad tenemos o tuvimos algún grado de LGBTI-fobia internalizada. ¿Y por qué? Porque crecimos en una sociedad que discrimina a la población LGBT+, que los pone como segunda categoría. Nuestros referentes, no, distinto a lo de día, ¿cierto? Hoy día vemos muchos referentes que son de la diversidad sexual y son referentes muy power, cantantes, artistas, actores, actrices, etc. Nuestros referentes eran humoristas que se burlaban de el gay. Nosotros en Chile tenemos a Jerko Puchento o a Tony Svel, que eran humoristas que se hacían pasar por un personaje homosexual, pero claro que con un tono muy burlesco. Entonces, uno como niño que ve eso, dice, uy, yo no quiero ser así, no quiero ser percibido así, no quiero que la gente se ría de mí. Entonces, claro que yo, si crezco en un sistema así, voy a ir internalizando esta homofobia. La LGBTfobia internalizada es saber desde lo consciente que ser LGBT está bien, saber que no es un problema, saber que no es pecado, etc., pero a nivel interno, a nivel sensorial, sensitivo, emocional, no sentirlo verdaderamente. Es pensar que yo, ¿para qué voy a llevar a mi pareja a donde el abuelo? Porque el abuelo se puede incomodar, mejor voy solo. Como si el hecho de yo tener una pareja hombre fuera motivo de incomodidad para un otro. Aunque lo sea, aunque efectivamente el abuelo se incomode, ¿de quién es el problema? ¿Del abuelo o de uno? Y bueno, también lo pongo para que todos, todas, todes, LGBTI y no LGBTI, también entendamos que podemos tener un poco de homofobia. De hecho, y ahí más me estoy adelantando, pero la persona más inclusiva no es la persona que dice, yo los acepto, vamos que se puede. Es la persona que está consciente de sus propios sesgos y prejuicios. Es la persona que está consciente de que creció en un sistema que puede incorporar ciertos tintes de homofobia. ¿Sí? Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué más? El profesional de la salud terminará siendo culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto es una frase de Rosamund Sarmanchi y Marca Pagal, el 2017. Y esto en el fondo es un estudio que se hizo en relación a la percepción de los consultantes LGBTI en función de sus terapeutas, digamos. O sea, cómo los consultantes LGBTI percibían a su terapeuta o a su psicólogo. ¿Ya? Entonces, aquí ya hablo del profesional de la salud, terminará siendo culpable hasta que se demuestre lo contrario. Homofóbico, LGBTI-fóbico hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Y lo pongo acá porque quiero extrapolar esto también a la compañía. Claro que una compañía, un jefe, un alto mando, lo que sea, también va a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Va a ser LGBTI-fóbico hasta que demuestre lo contrario. Como un terapeuta, por ejemplo, podría demostrar lo contrario en su consulta poniendo una banderita. Simple, teniendo un pin. Simple, nada más que eso. ¿Qué va a pasar ahí en la mente de la persona LGBT? Va a llegar a la consulta con miedo de no saber si su terapeuta va a ser homofóbico o no, si lo va a entender o no, si va a lograr poder expresarse como es o no, y va a ver que es una persona que quiere crear un espacio, una consulta segura con su banderita, con su pin. ¿Qué va a pasar ahí? Primera sesión, el paciente va a decir que es LGBT+. Si no la tiene, el paciente se puede demorar hartas sesiones. De hecho, en este estudio hablando unas 7 o 8 sesiones que se demoraban en hablar sobre su orientación sexual o identidad de género, porque tienen que estar en esta atención permanente de cómo es el otro, de si me va a discriminar o no.
hipervigilancia. Estoy atente a todos los movimientos, expresiones, dichos o lo que sea de mi terapeuta. Y en la compañía pasa exactamente lo mismo. Claro que si soy una compañía que pertenece a la red Pride Connection, las personas LGBTI van a querer postular acá, porque saben que pueden ser quienes son en esta red, porque por algo están. Pero si yo voy a trabajar a otra compañía, no sé si voy a poder. Yo tengo muchos pacientes que saliendo del closet en todas sus otras áreas de la vida, no pueden salir en el área de trabajo porque no saben cómo va a reaccionar el otro, no saben qué van a hacer, no saben si lo van a expulsar, o tal vez no lo expulsen, pero tal vez lo rechacen, o piensan que están engañando al resto. Como ya no quiero salir porque no quiero que sepan que fui un mentiroso con ellos. Y es súper triste, porque en realidad no es que lo hagan por mentir, es que lo hacen por protegerse. Y con justa razón, debido a que nosotros tenemos que protegernos todos los días. ¿Sí? Entonces, es importante que las compañías, los terapeutas, las personas, podamos visibilizar la diversidad sexual para que esa persona que hoy día no sabe si salir o no del closet contigo, sepa que puede. Si ustedes están en un almuerzo familiar y tienen algún tío, sobrino, primo, padre, o lo que sea, que es LGBTI-fóbico, hablen, digan que eso está mal, digan que no está bien, porque tal vez alguien en esa mesa se los va a poder agradecer. Tal vez ustedes ni saben a quién tienen al frente y tal vez esa persona de la mesa, alguien de esa mesa puede pertenecer a la comunidad LGBT+. Suban historias cuando hay algún crimen LGBTI-fóbico. Suban historias cuando se apruebe el matrimonio igualitario, aunque sean personas heterosexuales o cisgénero, porque eso va a hacer que ese seguidor de ustedes en Instagram vea, oye, mira, Juanito, que es hetero, subió una historia del matrimonio igualitario. Tal vez pueda contarle que soy lesbiana, que soy trans. Porque si subió la historia es porque, debe aceptarlo. Nuevamente, hipervigilancia, y funciona para los dos lados. Bien. Entonces, aquí les voy a dar un par de datos para generar espacios afirmativos. Como vamos con la hora, excelente, vamos súper bien. Primero, que era lo que yo les estaba adelantando, ser autocrítico, autocrítica con los propios prejuicios y actitudes. Este, para mí, es por lejos el más importante. Como yo les comentaba, la persona más inclusiva no es la persona que dice yo apoyo a la comunidad LGBT+. La persona más inclusiva es la persona que es autocrítica con sus propios prejuicios, con sus propios sesgos. Es la persona que sabe que tiene sesgos. Yo, ni ustedes, ni nadie en este planeta sabe todo lo que está pasando en el mundo. Yo no sé lo que está pasando en la esquina aquí al frente de mi ventana, no tengo idea. Eso ya me hace ser una persona con sesgos. No sé lo que está pasando en sus casas, no sé qué pueden estar haciendo ustedes hoy día, no sé qué problemas pueden estar teniendo. Y eso ya me hace a mí ser una persona con sesgos. Todos tenemos sesgos. Y la persona más inclusiva es aquella persona que es capaz de reconocerlo y capaz de mirarse hacia adentro. La idea de una terapia, les voy a contar al tiro, es hacer consciente lo inconsciente. Ese es el fin último de la terapia. Hacer consciente aquello que en su momento está inconsciente, que es esto que está inconsciente, que está acá. Y yo cuando voy caminando por la vía, voy caminando con mi inconsciente, y que me mueve a hacer ciertas actitudes. Pero cuando yo me doy cuenta de este prejuicio, lo saco y lo hago consciente, está aquí. Y como está aquí, yo puedo tirarlo, puedo romperlo, puedo abrazarlo, puedo hacerle cariño, puedo hacer lo que quiera con esto. ¿Sí? Y eso significa hacer consciente los prejuicios. Yo sé que están. Y como están, ¿qué voy a hacer al respecto? Yo sé que a veces se me sale un poco de heteronorma. ¿Qué voy a hacer al respecto? Voy a corregirme, por ejemplo, cuando le pregunto a mi sobrino sobre su novia. Y le voy a preguntar, ¿o novio? Por ejemplo. ¿Sí? Ser capaz de reconocer esos sesgos. Y eso es lo que los va a llevar a ser una persona más inclusiva. Yo que llevo trabajando en esto 4 o 5 años, casi 5 años, todavía por supuesto que tengo muchos sesgos en relación a la diversidad sexual, porque claro que crecí en un sistema, al igual que todos nosotros, que es LGBTI-fóbico, y tengo que ser consciente de ello. ¿Sí? Claro que cada vez más, además, existen nuevas visibilidades en relación a nuevas etiquetas, o sea, no nuevas, pero más visibles. Entonces, claro que yo también tengo que crear un proceso de deconstrucción, que se llama como deconstruir todo aquello que construimos en esta sociedad, para poder justamente ver nuestros sesgos y así actuar en consecuencia desde una posición mucho más inclusiva. ¿Qué más? Ser trans incluyentes y ser conscientes del por qué. ¿Por qué somos trans excluyentes? No, hay personas que dicen como el cupo laboral trans no puede ser porque todos merecemos las mismas oportunidades y no es posible que le den un cupo a alguien por ser trans.
Y claro, dentro del discurso tiene sentido, pero sabemos la deuda histórica que tenemos con las personas trans. Sabemos que las personas trans durante muchos años, hasta el día de hoy, se les puede ver como una persona de segunda categoría. A las personas trans las expulsan mucho más de sus casas, por ejemplo. ¿Y eso qué hace? Que no tengan una buena situación económica, que no puedan entrar a estudiar y que por ende terminen en la calle o en el trabajo sexual. ¿Sí? Y no tienen trabajo como remunerado legal, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que necesitamos eso de ser transincluyentes. ¿Qué pasa si una persona, un colaborador o colaboradora de nuestra organización hace una transición? Por ejemplo, tener un protocolo de transición que incluya el uso de baños, que incluya este photocheck, que incluya el cómo se va a hacer esa transición, cuáles van a ser los pasos, que sea confidencial, cómo lo vamos a contar si es que la persona lo quiere contar. ¿Sí? Es importante visibilizar a la comunidad trans dentro de las compañías. ¿Qué más? Que la diversidad se viva todo el año. ¿Sí? Lo que está pasando ahora. No estamos haciendo esta charla en junio, la estamos haciendo en pleno noviembre. Y eso es muy positivo, porque no asociamos que la diversidad sexual solamente puede estar en junio y todos los demás meses nosotros no existimos. Existimos todos los meses. Y como existimos todos los meses, claro que la diversidad sexual tiene que vivirse todo el año, porque la diversidad es parte del sistema de valores de la empresa. Si queremos ser una empresa, una compañía verdaderamente inclusiva, la diversidad tiene que estar dentro de los valores de la empresa. ¿Sí? Misión, visión, valores, diversidad. Somos una empresa diversa. Y como somos una empresa diversa, no se acepta ningún tipo de discriminación, ni de parte de colaboradores, ni de parte de clientes. ¿Qué pasa si un cliente discrimina a alguno de mis colaboradores LGBT+? No se le puede vender porque es parte, insisto, de nuestro sistema de valores. ¿Sí? Y como es parte de nuestro sistema de valores, nosotros apoyamos, defendemos y promovemos la diversidad sexual. Por último, corregirse, pedir que te corrijan y anticipar errores. ¿Qué significa esto? Como somos conscientes y autocríticos de nuestros propios sesgos, decirle al otro, me voy a equivocar. Por favor, si me equivoco, corrígeme. Pensando, por ejemplo, en una persona que transicionó, y ustedes lo conocían como un él, pero hoy es un ella para ustedes, porque ella siempre ha sido ella, solo que hoy día está visibilizando el ser ella. Entonces, si a ustedes les cuesta, si a ustedes se confunden, corríjanse. No, en esta situación no nos podemos hacer lo que no pasó nada, porque claro que pasó, y la persona, nuevamente hipervigilancia, se dio cuenta que pasó. Entonces, como pasó, me corrijo. Anticipar errores. Me voy a equivocar, yo todavía estoy en proceso de reconstrucción, todavía me cuesta esto, todavía sigo pegado con que tú eras un él, entonces por favor, si me confundo, corrígeme. Ahí estoy anticipando errores. ¿Por qué? Porque soy consciente de mis prejuicios, soy consciente de que me puedo equivocar, porque soy consciente que todavía me cuesta, soy consciente que todavía no entiendo, soy consciente que todavía tengo que estudiar más sobre este tema, tengo que conversar más, tengo que conocer más personas trans, más personas lesbianas, más personas bisexuales, gays, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la persona más inclusiva, o la compañía también más inclusiva, no es la compañía que vamos de diversidad, no solo eso, necesita ser consciente de estos prejuicios. Y por eso estamos acá, y por eso me invitaron desde mi posición de psicólogo clínico, para que nosotros podamos ser capaces de hacer consciente lo inconsciente, de hacer consciente esos prejuicios que hasta el día de hoy probablemente han estado inconscientes. Bien. ¿Y qué pasa si soy una persona LGBTI+? ¿Qué puedo hacer si soy una persona LGBT+? Que esto era lo que yo les comentaba, que les iba a dar este regalito para las personas que hoy día se identifican como LGBT+, y que quieren mostrarse más como son dentro de la compañía. Aproximaciones al accionario. Recomendaciones. Si eres una persona que pertenece a la comunidad LGBT, a continuación te compartiremos unas recomendaciones para afrontar situaciones cotidianas. Y con esto ya voy cerrando, vamos refiero el tiempo. Las excusas que me pongo a veces en realidad son defensas. ¿Qué significa esto? Cuando es muy común escuchar, yo lo he escuchado mucho con mis pacientes o con personas, amigos, es muy común escuchar, yo voy al trabajo a trabajar, no hablar de mi vida privada. ¿Para qué van a saber sobre mi orientación sexual o sobre mi identidad de género si en realidad no importa? Yo voy a trabajar, a ellos no les importa lo que yo haga. ¿Sí? Eso son excusas, claro que sí, o son argumentos, más que excusas tal vez, son argumentos para seguir diciendo que yo al lugar de trabajo voy a trabajar. Pero a veces, estos argumentos, esas excusas que me pongo,
pueden ser defensas. ¿Por qué defensas? Porque los mecanismos de defensa en psicología son mecanismos que las personas utilizamos para protegernos. Todos, todas, todos tenemos mecanismos de defensa. La proyección, la negación, la identificación proyectiva, sí, eso ya no voy a entrar en detalles porque eso ya es psicología pura y dura, pero todos, todas, todos nos defendemos de algo siempre. Por ejemplo, en un duelo, la primera etapa de un duelo, cuando se me muere algún ser querido, es la negación. Si es que aquí ha habido gente que se le ha muerto algún ser querido, o que ha terminado una relación, o lo que sea, que ha vivido un proceso de duelo, probablemente estuvieron mucho tiempo en la negación. La negación de esto no puede estar pasando, esto es un sueño, más adelante me van a llamar del doctor y me van a decir que en realidad no estaba muerto, sino que, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la negación. Y la negación es un mecanismo de defensa, ¿ok? Que sucede a nivel inconsciente. A nivel consciente nosotros no forzamos la negación, lo hacemos a nivel inconsciente. ¿Por qué? Porque frente a una situación que me genera ansiedad, pena, miedo, angustia, rabia, lo que sea, que me genera algún tipo de perturbación a nivel emocional, surge la defensa. ¿Sí? Entonces, como puedo estar medio perturbado emocionalmente porque se acaba de morir mi hermano, surge la defensa. Porque la defensa nos protege. La defensa nos protege de potenciales dolores emocionales. Entonces, todo esto para explicar por qué a veces pasa que nosotros como comunidad LGBT decimos este tipo de cosas, de yo voy al trabajo a trabajar, no hablar de mí. Porque en realidad tus defensas, tus mecanismos de defensa, te están diciendo, imagínate que como tienes un mini grillito, una mini personita dentro tuyo que te dice, no digas eso, no hables sobre ti, no visibilices tu orientación sexual o tu identidad de género. Recuerda todo lo que sufrimos en el colegio, recuerda que te echaron de la casa, recuerda lo duro que fue tu papá contigo, recuerda que cuando te mostraste como eres, recibiste rechazo, recibiste discriminación. Entonces, no vamos a pasar por lo mismo, nos quedamos defensivos, nos quedamos en la defensa. Y a veces la defensa actúa como excusa. Por eso la excusa es lo consciente y la defensa es lo nivel inconsciente. Entonces, para nosotros poder empezar a mostrarnos más en la empresa, salir del closet incluso en la empresa, tengo que saber ver mis defensas a través de las excusas. La excusa es lo consciente y cuando veo la excusa y la analizo, voy a la defensa y bajo. ¿Y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Qué más? Lo privado es mi intimidad, lo público es mi identidad. ¿A qué me refiero con esto? Las personas heterosexuales y cisgénero están hablando todo el día de que son heterosexuales y cisgénero sin decir que son heterosexuales y cisgénero. Todo el día. Es cosa de ir el lunes a una oficina y reuniones de pasillo. Fui al X restaurante con mi señora, fui a bailar y pinché con una niña, hice match en Tinder, mira el match que hice. Esas cosas pasan. Tengo una foto de mi familia en mi escritorio. Jefe, ¿puedo retirarme hoy día un poco antes que tengo que llevar a mi hijo al doctor? Jefe, no voy a estar estas semanas porque me voy de luna de miel con mi marido o con mi señora. Pasan. Nosotros, como personas que tienen una identidad sexual, recuerden, identidad sexual, vamos hablando de quiénes somos todos los días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros seguimos siendo personas, independientemente de que estemos cumpliendo un rol de trabajador o trabajadora, colaborador. Seguimos siendo una persona igual. Nosotros no somos personas desde las 6 de la tarde en adelante, somos personas 24/7. Por ende, claro que nuestra vida privada es pública, ¿ok? Lo público es mi identidad, lo privado y lo único privado es mi intimidad. Con quién yo me acuesto, lo que hice la noche anterior con mi pareja, mis secretos profundos, ¿sí? Lo que me pasó cuando chico, eso es privado. Y eso claro que no es necesario hablarlo en el trabajo si uno no quiere. Eso claro que yo se lo voy a compartir a ciertas personas de trabajo con las cuales yo confío, pero no todo. Pero si es que una persona heterosis puede hablar abiertamente de que tiene que irse de luna de miel con su marido o con su señora, yo como persona LGBTI, claro que también puedo. Claro que también puedo hablar de que el fin de semana fui a bailar a la disco X, o que hice un match en Tinder con este tipo, o que fui con mi pololo o con mi novio a un restaurante muy rico. Puedo. Un buen ejercicio es cada vez que yo sienta que me estoy reprimiendo en algo, pensar si esto lo haría un hetero. Un hetero
¿se privaría de andar de la mano en la calle con su polola, con su novia? No. Entonces, vamos con todo. Un hetero se privaría o inventaría que tiene otra pareja para pedir permiso para ir a ver el acto de fin de año de sus hijos. No. Entonces, yo tampoco. Ese es un buen ejercicio para que nosotros, y ahí voy al punto 3, nos desheterosis-normalicemos. Una palabra complicada, pero a lo que voy es que pensemos, o sea, que nos desheterosis-normalicemos significa que nosotros pensemos que lo hetero no es solamente lo correcto, que todo es lo correcto, ¿sí? Que no solamente los heteros pueden hablar de su vida, que no solamente los heteros pueden poner la foto de su familia en el escritorio, sino que nosotros también, porque somos igual de válidos. A veces pasa que nosotros decimos yo voy al trabajo a trabajar y no hablar de mí, porque todavía tenemos internalizado la heteronormatividad. Todavía tenemos internalizado que en realidad, claro, parece que no puedo hablar tanto de mí mismo, porque yo vengo al trabajo a trabajar, ¿cierto? Y ahí es cuando me pasa eso, tengo que ver la excusa para ir a la defensa y para ver de qué me estoy defendiendo, qué parche me estoy poniendo antes de la herida, con qué se conecta esto con mi historia, con mi papá, con mi mamá que me rechazó, con el bullying homofóbico que tuve en el colegio, o por profesores, ¿sí? ¿Con qué herida se conecta? Y en función de eso podemos ir trabajando y trabajando cada vez. Cuarto, quien te acepta no te esconde. Si estoy en una compañía que me dicen, yo no tengo ningún problema con que tú seas trans, no tengo ningún problema con que tú seas lesbiana, pero como, ¿para qué los clientes no tienen por qué saber? O mejor no se lo diga a los jefes porque te puede pasar algo, ¿sí? En la familia, yo hijo te acepto con tu orientación sexual, pero ¿para qué le vamos a decir a los abuelos si están tan viejos? ¿Para qué le vamos a decir al resto de la familia? Mejor dejémoslo aquí. Quien te acepta no te esconde. Si alguien te acepta, de verdad te acepta, con todo lo que eres, con todo lo que amas, con todo lo que te identificas, ¿sí? El problema de quien se incomode es problema de esa persona, no es problema de uno, ¿ok? Entonces siempre entender que quien te acepta, no te esconde. Quien te acepta, y punto. Finalmente, salir del closet con miedo. Juancri, estos pacientes, Juancri, es que yo estoy esperando a sentirme preparado para salir del closet con mis compañeros de trabajo. Juancri, yo estoy esperando como que esto ya no sea un tema para poder decirle a mi familia que soy LGBT. Y ahí eso es una trampa, es una tremenda trampa, porque cuando yo espero estar bien para poder hacer un acto de suma vulnerabilidad como salir del closet, es que se me puede pasar la vida. Y créanme que he tenido pacientes que se les ha pasado la vida. ¿Ok? Entonces la recomendación no es, o sea, yo a los pacientes les digo, tú no puedes esperar a que se te pase el miedo para hacerlo. Tú tienes que hacerlo con miedo, tienes que salir del closet con miedo. Yo recuerdo a un paciente que tenía que salir del closet con su familia. Él era una persona de 40 y tantos años de edad que tenía hijos y tenía una señora y tenía que salir del closet con ellos. Imagínense lo difícil. Y él estaba esperando que se le pasara esto o que se le pasara el miedo para decirle, claro que no, claro que hay que hacerlo con miedo. Y lo hizo con miedo y se puso a llorar y fue de suma vulnerabilidad, pero lo hizo y resultó increíble, además. Entonces también tremendo aprendizaje para él, ¿sí? Pero para yo poder hablar sobre mí mismo, sobre lo que me pasa, sobre lo que me ocurre, sobre lo que soy, nunca, jamás en la vida voy a estar cómodo. Cuando hablo de mi vulnerabilidad, de mis emociones, más vulnerable de aquello que me inseguriza, de mis secretos o lo que sea, va a ser un acto de vulnerabilidad. Y salir del closet es un acto de vulnerabilidad. Entonces, yo no puedo esperar a que se me pase el miedo para salir. Claro que eventualmente lo voy a ir haciendo, voy a ir ganando aceptación, y claro que ya a la 17ª va a ser mucho más fácil que a la primera, por supuesto. Pero para llegar a la 17ª tengo que empezar por la primera. Y en los puestos de trabajo es exactamente lo mismo. Tengo que partir con aquella persona que más tengo confianza, que sé que me va a aceptar, que me ha demostrado que está a favor de la diversidad en el trabajo. Y de ahí con la segunda, y con la tercera, y de a poquito. Y si quiero me ayudo de esas personas que ya saben para que le cuenten a otros, para ir donde el jefe o la jefa a contarle, etcétera, etcétera.
¿Sí? Estas fueron algunas recomendaciones que les dejo a las personas LGBT+. Me encanta el trabajo empresa-individuo, porque siento que es súper importante. Cuando justamente nosotros como personas, como somos personas, trabajamos. Y cuando trabajamos, estamos la gran mayoría de nuestra vida en el trabajo. Por ende, nosotros no podemos pasar la mayor parte de nuestra vida siendo nosotros mismos desde las 6 de la tarde en adelante los fines de semana solamente. Claro que tenemos que ser nosotros mismos 24/7, incluso en nuestro trabajo. Así que, queridos, muchas gracias. Lo pasé muy bien. Me encanta hacer esta charla. Les dejo aquí la web de Pride Connection, el LinkedIn, y también les dejo mi propia página web en caso que alguien tenga cualquier consulta, duda, sugerencia, lo que sea. Y mi Instagram, que es @JuanCristóbalConcha, para quienes quieran seguirme o quieran seguir preguntándome cosas directamente. Yo también feliz contesto todo. Muchas gracias también al equipo de JP Morgan y al equipo de Pride Connection por la invitación.